nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero contarte una historia increíble que nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la fe. Una historia que demuestra que cuando confiamos verdaderamente en Dios, incluso lo imposible puede suceder. Esta es la historia del día en que Pedro caminó sobre el agua. Después de un largo día enseñando a las multitudes, Jesús pidió a sus discípulos que subieran a una barca y cruzaran al otro lado del mar, mientras él se quedaba despidiendo a la gente. Las multitudes habían seguido a Jesús durante horas para escuchar sus enseñanzas y ver los milagros que hacía. Cuando finalmente todos comenzaron a irse, Jesús decidió quedarse solo por un momento para orar. Mientras tanto, los discípulos ya estaban navegando en medio del mar. Al principio, el viaje parecía tranquilo, pero con el paso del tiempo, el viento comenzó a levantarse. Poco a poco las olas se hicieron más grandes y el cielo se volvió oscuro. La barca empezó a ser golpeada con fuerza por el viento y las olas. Los discípulos estaban acostumbrados al mar. Algunos de ellos eran pescadores, pero aquella tormenta era diferente. El viento soplaba con fuerza y el barco se movía violentamente sobre el agua. La noche avanzaba y el miedo comenzaba a entrar en sus corazones. En medio de aquella oscuridad, cuando parecía que la tormenta no iba a terminar, algo increíble ocurrió. A lo lejos, sobre el agua, apareció una figura caminando. Los discípulos miraron con atención, intentando entender lo que veían. La figura se acercaba caminando sobre las olas del mar. El miedo se apoderó de ellos. Pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, aterrados. Pero entonces escucharon una voz que conocían muy bien. Era Jesús. Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Aquellas palabras trajeron calma a sus corazones. Entonces Pedro, uno de los discípulos más apasionados, dijo algo sorprendente. Mirando a Jesús sobre el agua, Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Jesús lo miró y respondió con una sola palabra: «Venen». En ese momento, ocurrió algo que nadie hubiera imaginado. Pedro tomó aire, se levantó de la barca y puso un pie fuera del barco. Los otros discípulos probablemente lo miraban con asombro. Pedro bajó lentamente de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Paso a paso, Pedro avanzaba sobre el mar hacia Jesús en las olas. Seguían moviéndose. El viento seguía soplando, pero Pedro estaba caminando sobre el agua. Era un milagro. Mientras mantenía sus ojos en Jesús, Pedro pudo hacer lo imposible. Pero de repente, Pedro comenzó a mirar a su alrededor. Vio la fuerza del viento, vio las grandes olas, y el miedo comenzó a entrar en su corazón. En ese instante, empezó a hundirse. Mientras el agua comenzaba a cubrirlo, Pedro gritó con todas sus fuerzas: «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. Lo levantó del agua y le dijo algo que quedó grabado como una enseñanza para todos nosotros. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Después de eso, ambos subieron a la barca. Y en el mismo momento en que Jesús entró en la barca, el viento se calmó. La tormenta desapareció. Los discípulos quedaron asombrados. Miraron a Jesús y comenzaron a adorarlo, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Esta historia nos deja una enseñanza muy poderosa. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús, pero cuando dejó que el miedo entrara en su corazón, comenzó a hundirse. Muchas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra mirada en Él, podemos superar situaciones que parecen imposibles. Pero cuando dejamos que el miedo, la duda o las preocupaciones controlen nuestro corazón, empezamos a hundirnos. La buena noticia es que Jesús siempre está cerca para extender su mano
y levantarnos. No importa cuán fuerte sea la tormenta que estés viviendo hoy, si pones tu confianza en Dios, Él puede darte la fuerza para seguir adelante. Antes de terminar, quiero hacer una oración contigo. Señor, ayúdanos a confiar en ti, incluso en medio de las tormentas de nuestra vida. Cuando el miedo quiere entrar en nuestro corazón, recuérdanos que tú siempre estás cerca para sostenernos. Danos una fe fuerte para caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando más historias bíblicas y mensajes que pueden fortalecer tu fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que con Dios todo es posible. Y escribe en los comentarios esta frase: confío en Dios. Que Dios bendiga tu vida.